¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Un gusto tenerlos aquí en mi canal y en esta ocasión con un invitado muy especial porque es un amigo de muchos años que conoció o empezó a relacionarse con los testigos de Jehová casi, digamos, paralelamente en el tiempo en que yo también ingresé a la congregación o a la organización y lo que derechamente hoy día eh, al menos yo llamo la secta. Mi amigo José Luis Saavedra Doblens, y voy a conversar con él para que nos cuente, ¿no es cierto?, cuándo conoció a los testigos, cómo fue estos comienzos, cuándo se bautizó, y de ahí vamos a ir viendo algunos aspectos interesantes de su carrera, si se puede llamar, dentro de la organización, y esto obviamente orientado un poquito a aquellos que hoy día quizás se encuentren con los testigos de Jehová, aquellos que son jóvenes dentro de los testigos de Jehová también, para que vean qué es lo que ha pasado en el transcurso de los años y qué es lo que les espera a ellos también en un futuro. Amigo mío, bienvenido y cuéntanos por favor cómo fue esos inicios, qué fue el detonante que llevó a ingresar y a participar dentro de la organización. Gracias, Carlos, por la invitación a tu canal. Bueno, la idea también es mostrar nuestra trayectoria, cómo hemos estado vinculados con esta organización más de 30 años, por lo menos desde esa época que para poder ser testigo hay que bautizarse. Entonces, formalmente se tomó esa decisión en la década de los 90, el siglo pasado, y han transcurrido 30 años en que hemos tenido hartas responsabilidades dentro de los testigos a nivel nacional. Personalmente yo estuve sirviendo lo que se llama también en Betel, que es la Casa de Dios. Entonces, la Máximo es una sucursal a nivel nacional y tiene representación también internacional. Entonces, sabemos lo que estamos hablando porque hemos participado activamente. Tú, Carlos, fuiste anciano también de la congregación, eso lo corroboro, que lo has mencionado en otros videos, y también hemos tenido otro tipo de responsabilidades o privilegios, entre comillas, dentro de esta organización. Por lo tanto, de primera mano, de primera fuente, que estamos hablando, situaciones que hemos vivido, que conocemos, que no solamente lo han contado, sino hemos investigado y participado. Así que con la venia de todos los señores allá de Estados Unidos, de los llamados ungidos, que ellos, definitiva, incluso nuestros nombramientos pasaban, y se mencionaba en una época que pasaban por la venia de ellos. Entonces, si ellos consideran que nosotros estamos haciendo las cosas mal, de alguna manera parece que se equivocaron. Entonces, es un tema no menor lo que hemos transitado. Y nosotros personalmente nos conocemos en la década de los 90, hemos tenido esta amistad por más de 30 años, y en definitiva, de repente hemos estado acá, viviendo en Punta Arenas, yo tuve que también vivir una época en Temuco, 10 años estuve viviendo allá, y también viví en Santiago, y por lo tanto volví por un tema familiar acá a Punta Arenas. Nuevamente estamos en esta situación juntos. 2020, insisto, han pasado 30 años, no es menor, y uno ve que cómo esta organización ha ido cambiando, pero para mi gusto, y lo hemos conversado varias veces, de forma nefasta. Hoy día muchas cosas que no existían en su momento están hoy día liderando, y creo que hay que conocer, investigar un poco más para poder casarse, entre comillas, con esta organización. Yo me acuerdo que tú, en tus comienzos, como que aceptaste todo de una manera muy apasionada, ¿no es cierto? Lo abrazaste así como que esto es el camino y aquí yo doy mi vida por esto. Porque tú, a diferencia mía, que yo no me gustaba predicar, te lo digo francamente. Sí. De hecho, me recuerdo más de alguna ocasión en la predicación, le dije salí con una hermana que era precursora en la predicación de casa en casa que se hacía habitualmente y que hoy día se hace muy poco. Sí. Y esta hermana me dice, oiga hermano, dígame usted,
¿cuál es su mayor debilidad? ¿Qué es lo que más le cuesta a usted como testigo de Jehová? Porque, claro, cada uno tiene su falencia y algo que le cuesta un poquito más. Y yo le dije, ¿sabes qué es lo que más me cuesta a mí? Predicar. Y la hermana se quedó espantada, porque yo, claro, yo era un anciano, pero ¿cómo? El anciano se supone que no, porque se ve como un superhombre el anciano. Pero en tu caso era distinto, porque a ti lo que te gustaba era una de las cosas que te gustaba de la predicación y tú serviste incluso como precursor regular. Y eso más o menos ¿qué abarca eso? Eso para las personas que no son testigos, los testigos lo tienen claro, hay ciertas también categorías de testigos y el precursor es una persona que dedica, en ese momento las 90 horas, más o menos han bajado ahora a 70, a dedicar exclusivamente a predicar lo que enseñan los testigos. Entonces, a cualquier persona. A mí me consideraban yo era bastante buen predicador porque yo consideraba que estaba dentro de la verdad y por lo tanto tenía que defender hacia otras personas que no eran testigos. Yo venía del mundo católico, apostólico romano y practicante. No era un tema ahí de religioso como algo superficial o ajeno a mí, a mi familia, sino era una persona bastante practicante. Como me dice testigo, no tenía ningún pariente testigo y yo conocí a los testigos a través de una persona que estaba estudiando la Biblia, que era hijo de una persona de una familia que estaba estudiando la Biblia, con los testigos. Y ahí empezó a meterme en el tema y fui precursor muchos años, mucho tiempo. Entonces, conozco cómo es la labor de evangelizar con los testigos, porque yo lo hice muchos años, participando en la escuela de precursor, etc. Entonces, esto es un tema que de los inicios uno muchas cosas no va conociendo y por lo tanto, ¿qué es lo que he hecho con el transcurso del tiempo? Investigar más allá. No me quedes, porque los testigos siempre animan a que uno quiera estudiar la Biblia, investigar, conocer, y conocer como la organización. ¿Ah? Y es más, me dijeron eso cuando yo practicaba mucho el catolicismo, me dijeron, oye, tú conoce acá a los testigos y renuncia a tu religión anterior, ¿verdad? Porque es falsa todo el cuento. Bueno, yo hice eso, investigué y hice una carta en contra de la Iglesia Católica y por lo tanto ya formalmente yo no pertenezco al catolicismo. Pero cuando se aplican las mismas reglas que te han enseñado, te han formado a la misma organización, no les gusta. Entonces hay una hipocresía de por medio y un doble discurso. Por un lado te dicen, mira, tú toma, investiga, conoce lo que es más o menos correcto, pero tú lo aplicas a ella misma, ahí tú eres el apóstata, el malo, el hereje, el satánico, etc. Todos los calificativos negativos que se te pueden imaginar que pueden colocarle a alguien que piensa como uno. Entonces, ha sido, si alguien me conoce, sabe que perfectamente me conociera con la camiseta como los testigos, tomé mucha responsabilidad y por lo tanto no me pueden decir a mí que no los conozco bastante bien, a tal punto que en el momento yo creo que era bastante fanático en mis posiciones, entonces no algo menor, insisto, tenemos autoridad para poder hablar lo que vamos a hablar. Esperemos que también usted nos pueda contactar, hacer preguntas, comentarios, la idea de interactuar, porque lo importante acá es poder saber lo que es para mí la verdad, y la verdad muchas veces duele. ¿Ah? Entonces, tenemos información y esa información vamos a ir de alguna manera comentándola en atención a la sintonía que vamos a estar notando. Ahora hay un detalle bien interesante. Tú conociste a los testigos, te bautizaste, como acaba de decir, te hiciste precursor, sí. Pero a la vez tú hiciste algo que dentro de los testigos de Jehová era no bien visto, que nunca fue bien visto, no lo sigue siendo hoy día, salvo, y esto también hay que ser bien claro en decirlo, salvo para algunos privilegiados dentro de las congregaciones, los testigos de Jehová, a los que no se les cuestiona absolutamente nada, pero existe otro resto, que es la mayoría, a los que sí se le cuestiona todo. En el caso tuyo, tú te pusiste a estudiar una profesión que demandaba también harto tiempo,
¿Y cómo fue esa experiencia? Bueno, quise, un poco promocionando un poco a mi familia, que no es testigo, eh, colocaron en mí la idea de estudiar una carrera profesional universitaria y tuve muchos problemas porque en esa época, en la década de los 90, el siglo pasado, insisto que han pasado 30 años, hoy día han flexibilizado muchas cosas que antes no la aceptaban. Y flexibilizarla depende de la conveniencia, un poco depende del poder que se van ejerciendo. Acá hay muchas cuotas de poder, porque si alguien de poder a nivel de Estados Unidos, a nivel nacional o a nivel local, defendía cierta manera de ser, ellos lo aceptaban. Yo en ese momento no tenía ninguna cuota de poder, porque era un publicador más, como se llama, un feligrés más, y tenía la opción de poder estudiar estudios superiores. Elegí la carrera de Derecho, terminé como abogado. No es perfecto en realidad, porque bueno, es lo que hay. Pero a nivel profesional decidí tomar esa carrera. Posteriormente estudié pedagogía en historia, también la terminé. Y por lo tanto, a nivel académico, a nivel profesional, me desarrollé, pero sin el apoyo, obviamente, de los testigos. Al contrario, tuve desde el comienzo mucha oposición, mucho discurso. Me acuerdo una vez el superintendente de circuito, que estos superintendentes que vienen acá, el primer discurso que dio, no lo dijo con nombre y apellido, pero obviamente me está diciendo a mí, dijo, nos faltan los que van a estudiar Derecho, dijo, eso, lo primero que van a tener un juicio, y va a ser el juicio final, y lo van a perder. ¿Ah? Entonces, del discurso a la plataforma y del salón. Entonces, bueno, ahí yo en ese momento me sentí identificado. No, la idea, yo estaba yendo contra lo que supuestamente los testigos estaban creyendo, pero me di cuenta que en el transcurso del tiempo, que había muchos abogados testigos a nivel de Estados Unidos, a nivel de otras partes, entonces era un tema que para ciertas personas estaba vetado y para otras no. ¿Ah? Yo me acuerdo de un ejemplo, el año 2001, cuando se cayó las Torres Gemelas, y obviamente cayó muy cerca de la Central Mundial de los Testigos de Jehová en Nueva York, y aparecieron varias personas que eran testigos diciendo qué había pasado con la caída de las Torres Gemelas y todo el asunto del terrorismo, etcétera. Y me llamó la atención que había dos personas que eran testigos, eran bomberos en Estados Unidos. Dije yo, pero como bombero acá, siempre te he dicho que no, que ciertas cosas no se puede, pero ahí descubrí que efectivamente se podía, porque era otro sistema también que se aplicaba en Estados Unidos. Entonces, hay ciertas cosas que prohíben, no te animan. La idea es que uno puede estar encapsulado como testigo y apoyando a esta sociedad Watchtower, que es una sociedad, una persona jurídica. Yo lo digo ahora en términos ya jurídicos, es como una empresa, una sociedad donde en definitiva tiene cierta estructura, y esa estructura uno tiene que obedecer. Mientras más uno obedezca la estructura, de alguna manera te consideran más. Si tú te alejas de esa estructura, más te golpean, más te desplazan, más, bueno, yo estuve disciplinado, entre comillas, dentro de forma interna, que se llama desasociar, una especie de expulsión, que te sacan como testigo, porque en ese aspecto nunca ha sido, como amigo tampoco, muy obediente a lo que quieren un poco estas directrices internacionales de la Watchtower. Bueno, es un tema que... Bueno, fíjate que es interesante eso de tratar de prohibirles a través de la coacción, de la sutileza en los discursos que se dan en las reuniones de la congregación, ¿no es verdad? Y de apuntar hacia aquellos que de alguna forma, no sé, por el caso tuyo que estudiaste una carrera, ¿no es cierto? Después sacaste otra, de apuntarlos como malos ejemplos, Sí. porque están estudiando, porque, claro, para el que no es testigo de Jehová le explicamos, ¿no es cierto? Ellos se consideran un grupo o una iglesia o una organización muy especial. Los demás están todos equivocados, están todos perdidos, todos Sí. van a ser destruidos por Dios, ¿no es cierto? Pero nosotros los que estamos aquí somos todos buenos, ¿no es cierto? Sí. Pero a su vez dentro de nosotros hay algunos que de repente
no hacen todo lo que viene como directriz desde la Central Mundial de los Testigos de Jehová en Estados Unidos. Entonces eso ya como que no son bien vistos, y a través de los discursos se les tira palo, como se dice, ¿no es cierto? Se dice de forma jocosa. Y claro, si alguien está estudiando, no es buen ejemplo, porque está dando prioridad a las cosas del mundo, a las cosas materiales. ¿Cómo va a ser eso? ¿No? Pero pasa una cosa muy anecdótica, porque claro, tú mientras estudiabas eras un mal ejemplo. Cuando te recibiste de abogado, ya no eras un mal ejemplo, sino que pasaste a ser una persona atractiva para la organización, porque podía ser utilizado. Correcto. ¿No es cierto? Sí. Esos beneficios, en el sentido de que teníamos a un profesional que nos es útil ahora, ¿no es cierto? Claro, cuando estudiaba era malo, pero ahora que ya nos puede servir, porque gratuitamente, como él ama la organización, ama a Jehová, ¿no es cierto? Claro, va a ser útil. Cuéntanos qué pasó ahí. No, cuando ya me recibí, tuve una invitación para servir, entre comillas, servir. La palabra servir, lo que pasa es que uno también utiliza un lenguaje que son 30 años que te están colocando constantemente, que uno se ha sometido a ese lenguaje, que es un lenguaje técnico entre los testigos. Entonces, de repente, una palabra uno las tiene ya predeterminadas. Entonces, pero en este caso fui a lo que se llama Betel, la casa de Dios, los testigos, el máximo lugar que pueda aspirar un testigo. Si un joven hoy día dijera no quiero ser betelita, ya es lo máximo. Se lo van a saludar, lo van a invitar a comer un montón, lo van a agasajar, etcétera, porque es una persona que tiene un privilegio especial. A tal punto que tal como los sacerdotes de alguna manera tienen que firmar y tomar ciertos votos, estas personas que son veteranos también tienen que tener votos. Yo firmé votos y hay que firmarlos literalmente o tomar ciertos votos, que era el voto primeramente de obediencia. Ese voto parece que no lo cumplió mucho, lo es evidente este video. El voto de pobreza, porque había de alguna manera también con una plata. Ese lo cumplió. Voto pobreza más o menos. Y voto de confidencialidad, que es un voto de silencio, un voto de reserva. Porque a mí tuve el departamento jurídico allá de Betel, sabía mucha información que estaba pasando. Y en otros videos, si va captando esta información bien, se va a poder entregar a mí como yo, Carlos, vamos a entregar toda esta información para que usted tenga conocimiento como esto. Por lo tanto, ahí le serví, no había problema, no tenían que contratar a otro profesional, y necesitan de alguna manera los testigos contar con profesional. Esto ha sido una usanza que lo han hecho mucho rato, que yo lo investigué en Estados Unidos, en muchos juicios, y siguen habiendo juicios ahora, lo lideran abogados testigos también. Entonces, ¿qué se ahorran? Primeramente, contratar a un profesional, que son bastantes millones de pesos. Entonces, de alguna manera, en forma gratuita, uno servía para los propósitos que tenían ellos. Pero a nivel profesional, insisto, servía ahí, fui muy criticado en mi formación, pero ¿cuál es el objetivo acá? Insisto que ellos tienen un sistema de sociedad, lo llaman sociedad, y apuntan a que vamos a estar en forma temporal en este mundo, y por lo tanto pensando en el nuevo mundo. Le hablan así en forma, pensando ya todas las bendiciones terrenales, no hablan del sistema celestial. Eso me atrajo mucho a mí, porque yo no tengo una visión, no creo el tema celestial, soy más concreto. Entonces, que me plantearon un paraíso acá en la tierra, para mí fue bastante cautivador y bastante atractivo. Pero lo que no sabía, estoy hablando de la década de los 90, que supuestamente ese paraíso que venía a la vuelta de la esquina, parece que se ha demorado, no, todavía sigue la esquina no sé a dónde, porque es redonda la esquina, es redonda, claro, circular, porque no ha llegado absolutamente nada. Y esta organización, que en un momento era bastante precaria en muchos aspectos, me refiero ya, era mucho más un comportamiento más humilde, más austero, empezó a meterse en el tema de la tecnología,
Y por lo tanto hoy día, para hacer una oración a Dios, tengo que conectarme a internet. Es una iglesia digital. Una iglesia digital. Entonces, hoy día me cambiaron el sistema. Digo, antes era igual, pero hoy día es mucho más feroz en ese tema. Y lo puedo contrastar porque hemos pasado el tema del tiempo. Entonces, hoy día para hacer una simple oración, un rezo a Dios, habría que conectarse a internet y de alguna manera colocar una petición y apretar algún clic. Entonces, ¿por qué es importante esta diferencia? Porque hoy día creo que testigos que se dicen ser ya no están, y los testigos que están realmente hoy día conectados, creo que no son como uno lo ejerció en su momento dado como testigo. Un testigo tenía que predicar, tenía que de alguna manera mostrarse también, dar discurso en las reuniones, tenía que mostrar lo que le llamaban en forma interna el progreso. ¿Ah? Hoy día no se da eso. Es muy fácil hoy día ser testigo para mi gusto porque tienes que conectarte a las reuniones virtuales, a la página web, que yo entre paréntesis todavía sigo viendo las páginas web, y ha colocado una industria tremenda, y lo coloco como la palabra industria tremenda a nivel tecnológico, a tal punto que están planteando hasta el 2026 hacer videos, hacer películas, se fueron por el tema cinematográfico, ya como parece que todas las industrias cinematográficas estaban en caída con los temas bíblicos, parece que se colocó a todo, ¿no? Y un buen negocio y una cosa atractiva. Entonces, critico eso porque en definitiva toda esa austeridad que antes me atraía, hoy día no lo está, hoy día está a nivel tecnológico y por lo tanto como yo no soy parte ahora del séquito de personas que han llegado dentro de la esfera de estos votos que yo hice en su momento dado, ya no estoy parte de ello y no hablo por la guía, sino en definitiva estoy haciendo una muestra de cómo cambió toda esta organización que conocí hace 30 años. Yo formalmente pertenezco a esta organización, pero con muchas aprensiones, porque en definitiva hoy día muchas cosas que inicialmente se plantearon, por ejemplo, y que van a adelantarme un poquito, al tema doctrinario siempre se dijo que se basaba solamente en la escritura de la Biblia. Hoy día muchas doctrinas, muchos temas de comportamiento, muchas instrucciones, lo que menos puedo considerar la Biblia. Es mucha idea humana. Entonces, si yo critiqué y me alejé de ciertas menciones del pasado, ¿por qué no puedo aplicar la misma vara? ¿Ah? La Biblia dice con la misma vara que tú mides se te medirá. Bueno, miramos también a los testigos con la misma vara y parece que no saltan esta vara y quedan. Bueno. Ahora, tú estás de vuelta, ¿no es cierto?, hace un par de años acá en la ciudad, Punta Arenas. Sí. Punta Arenas es una ciudad pequeña. Sí. Aquí nos conocemos casi todos, digamos, en el sentido de que al menos los que vivimos en una época determinada dentro de las congregaciones, nos ubicamos, salvo los nuevos, ¿no es cierto?, que los pocos nuevos que quizás hayan ingresado, porque no creo que sean tantos, eso ya no los ubicamos y creo que tampoco nos ubican a nosotros, salvo en algunos casos, como en el caso mío, por ejemplo, que como anciano me tocaba dar discurso, entonces estaba permanentemente ahí siendo visible ante los demás. Ahora, tú volviste, pero tú, al igual que yo, y por eso tenemos muchas cosas en común, aparte de nuestra amistad, digamos, de años, es el que, claro, uno ve cosas extrañas, cosas que no cuadran con lo que a uno le enseñaron, porque como tú decías, mira, aquí todo se basa en la Biblia. Y cuando uno entra a medir con la Biblia, empieza a encontrar muchas cosas extrañas, y tú no eres de los que se queda callado, y eso no. te ha traído problemas, me imagino, dentro de la relación con los testigos, ¿no es cierto?, con los ancianos de congregación. Sí, es que, a ver, porque es interesante el punto de vista de hablar o no hablar o expresar lo que uno siente, lo que uno ve. Porque yo creo que es importante, si uno estudia lo que es la verdad no puede haber medias verdades o medias situaciones, ocultar las cosas malas. Yo puedo entender que los seres humanos seamos sombras y luces,
pero siento que hay muchas sombras que hoy día están ocultando y la pregunta es ¿por qué? Hay una razón de ser. ¿Ah? Entonces, yo obviamente estas cosas yo las hablo en forma interna y he tenido muchas situaciones encontradas porque no les gusta que le digan la verdad. ¿Ah? Entonces, buscan mecanismos, hay que entenderlo, que cuando uno se hace testigo, cualquier organización tiene un sistema disciplinario. Y por lo tanto buscan sistemas disciplinarios. La idea es que hay un dicho de que, si Dios te ama, te disciplina. ¿Ah? Bueno, parece que hay mucho amor en el tema de la disciplina porque hay disciplina que ellos mismos criticaron en su momento dado. Por ejemplo, la disciplina mayor se llama la excomunión, ¿ah? Que la aplicó la Iglesia Católica. Ellos vez tras vez, hasta la década del 50 del siglo pasado, criticaron y dijeron que era una doctrina apóstata, mala, dañina, babilónica, demoníaca, etc. Y después la aplican ellos mismos. Entonces, ¿qué quedamos? O es mala, antojadiza, demoníaca, o es buena. ¿Ah? Entonces, hay ciertas contradicciones que yo he analizado desde un punto de vista bíblico. Claro, hay un fundamento que dice que echar a alguien que no está, que sea y te colocan siempre la ilustración de la manzana podrida en una cesta lleno de manzana y por lo tanto sacar la mano de un podrida y tirarla para afuera. Bueno, para sacar y considerarlos a uno como podrido, tiene que haber un fundamento, tiene que haber de alguna manera una causal. Yo entiendo que si una persona cometió un crimen, sacarla y llevarla a otro lugar. ¿Ah? Pero uno lo único que está haciendo es pensar, analizar lo mismo que te han enseñado ellos vez tras vez. Entonces, ¿por qué uno es un criminal bajo sus ojos? Y la sencilla razón que uno quiere acallarlo, quieren considerarlo, lo tematizan como un criminal. Yo me considero hereje, ¿eh? Un hereje, una persona que... Hereje moderno. Un hereje moderno que, definitiva, hay un montón de herejes. ¿Eh? Martín Lutero, por ejemplo, fue un hereje de la Iglesia Católica, era un sacerdote, y al final el Papa lo excomulgó, por dar un ejemplo. Para los luteranos. Si usted es luterano, su líder fue un hereje. Así que hay otros casos más. Y los mismos testigos han sido herejes apóstatas, porque se han apostatado de su religión anterior. Si muy pocos han sido nacidos como testigos, que sean sus padres testigos, muy pocos. Muchos venimos de afuera. Entonces hemos apostatado. Entonces, apostatar es salir, es ser... una vez un anciano, yo estaba haciendo, tú sabes que me gusta la comunicación, estuve haciendo un programa de radio, y un anciano de congregación me llamó, me dijo, eres un apóstata, me dijo delante de toda la situación del público que tenía mi audiencia. La gente no entendió qué es el concepto de apóstate, qué es eso, se come, se bebe, qué es eso. No, apóstata es un tipo que va en contra de las doctrinas preestablecidas fundamentales. ¿Y qué es lo que cree el testigo? Partiendo de la base, para que usted sepa. Primero, que un grupito de personas, 144.000 van a ir al cielo. Como uno no está dentro de ese número, no alcanzó, yo sería un 0 por ahí, por lo gordo que estoy, pero en definitiva, el 144.000 no alcanzó. Para nosotros no alcanzó. Por lo tanto, no estamos dentro de su grupito, 144.000, que se supone que queda un resto, que queda como 8.000. Esa cifra también ha variado un montón. Nosotros conocemos, empezó 7.000, 8.000, 10.000, ahora... ¿Y cómo se sabe que es un ungido? No urgido, bueno, en ese aspecto es un poquito más. El ungido participa en la conmemoración, que es una fiesta anual que tienen, fiesta de comillas, bueno, nunca vi bailar más en la fiesta, es una ceremonia donde se hace una especie como de misa y el que participa del pan y el vino es ungido. Yo vi a varios que participaban ahí y están dentro de este grupo selecto. Ya empezó a diferenciar gente que cree que se va al cielo y gente que no se va a quedar acá en la tierra, en un paraíso. Entonces, hay muchas cosas que si uno va analizando la doctrina, y yo lo analizo a nivel bíblico, yo hago un llamado al que el testigo que nos pueda ver, que con la Biblia rebata toda la información que nosotros podamos mencionar. ¿Por qué? Porque es importante poder conocer a profundidad
¿Cuál es la verdad? ¿Ya? Y para eso uno tiene que utilizar los mecanismos que tiene, que son la Santa Escritura, cualquier traducción que pueda utilizar. No utilice la traducción de los mundos porque va a ver que algunas incluso pasajes están incluso borrados, tarjados, no están. ¿Ah? Entonces no va a encontrar toda la información ahí. ¿Ah? Y después le dicen no, que no están en los manuscritos originales. Bueno, la única traducción que dice que no está en los manuscritos originales y la otra sí, ¿ah? Que son no sé cuántas traducciones. Ya. Pero es un detalle. ¿Qué queremos decir con esto? Definitiva, que uno conoce lo que está hablando, que uno tiene que investigar, analizar y expresar, a pesar de que tenga muchos problemas. La idea es que uno pueda de alguna manera interactuar porque es lo mejor que uno puede hacer. Bueno, vamos a mostrar algo aquí. Ahí, ¿cómo se ve? Ahí se ve bien, ¿ves? El tiempo. ¿Ve? 30 años atrás. 30 años atrás. Tenía pelo, era flaco. Yo sería el doble del que estaba el 30 años atrás, pero bueno. Eso pasó hace 30 años atrás. Y 30 años atrás nos contaban las mismas historias, que el fin está a la vuelta de la esquina, que el fin está a la vuelta de la esquina, que el fin... Y había que seguir predicando, y no había que dar prioridad a otras cosas. Y hubieron muchos que no dieron, ¿no es cierto?, prioridad a otras cosas, sino que simplemente a seguir predicando. Y claro, se perdieron años allí, se ganó experiencia, pero se perdieron muchos años de vida. Y hoy día seguimos viendo, ¿no es cierto?, cómo la organización sigue manteniendo el mismo discurso, un discurso que, digámoslo así, es muy similar a algo que hoy día está ocurriendo en el mundo. Usted se va a dar cuenta que es un discurso que apunta a mantener sometidos bajo el miedo, ¿no es cierto?, a los seguidores. ¿Por qué? Porque obviamente si a ti te dicen que se viene el fin del mundo y que si la única forma en que tú te vas a salvar es estar allí dentro de esa organización, dentro de esa burbuja y haciendo lo que ellos dicen, está bien, pero si sales de ahí, estás frito, porque te va a venir las penas del infierno por dejar la organización. Entonces, como hay mucha gente que está realmente, digamos, yo no diría convencida, pero sí el grado de adoctrinamiento la tiene sometida, porque para tener un convencimiento también hay que tener una base y cómo respaldarse y defender eso. Y si uno habla con la mayoría de los testigos de Jehová, la mayoría ni siquiera saben explicar muchas de las cosas en las que dicen creer. Para ellos hay un par de conceptos, que el mundo se va a terminar, que es donde estamos en la organización verdadera, y que Dios viene dentro de poco para destruir, o Jesús va a destruir a todo el mundo. Y la idea es que podamos ver cómo se viene la organización, cómo la vemos, y quizás cómo la vemos hacia el futuro, amigo mío. Bueno, muy interesante la idea que podamos, insisto, profundizar las cosas. Como testigo conocimos muy bien, que esa es la palabra testigo, conocemos muy bien cómo el tema adentro, en forma interna, en ese aspecto no nos pueden dar clases, y no lo digo en forma jactanciosa ni soberbia y colocar las calificativos cuando uno habla de estas cosas, sino que en definitiva uno profundizar, y para eso uno tiene que tener una visión autocrítica. ¿En qué estoy para poder avanzar? Y hoy día, lamentablemente, dentro de esta organización de forma interna, se estudia poco, se analiza poco, está muy ajeno a la autocrítica, no la aceptan, te aplican el sistema riguroso a quien le conviene, obviamente, a quien ellos en esta cuota de poder determinan a quién disciplina o no. Y uno, como no está dentro de estos séquitos o estas castas, en definitiva, que van manejando, han metido mucho el concepto de este Dios digital, y yo creo que es importante poder, tal como a mí me llamó la atención, de volver a un cristianismo primitivo,
donde realmente las cualidades, el amor, la comprensión, la misericordia, cosa importante que Jesús dijo, no caer, y Jesús criticó mucho los sistemas religiosos de la época. Nosotros igual, por lo menos yo hago, aparte, este sistema religioso cayó en las mismas prácticas que vez tras vez condenó, que supuestamente tenían otras. Y podemos dar miles de ejemplos. La idea es que uno vuelva a los orígenes, a las creencias, a las cualidades que eran básicas, la que a mí me entusiasmó en un momento dado, pero eso depende un poco el análisis que uno pueda hacer. La idea es que uno pueda este tema conversarlo quizá en forma profunda, pero para eso uno tiene que establecer. Queremos dar nuestro antecedente, en qué posición estamos, y, y la verdad es que es importante profundizar, porque este tema es complejo, los temas religiosos son temas complejos, pero importante poder saber para poder apoyar lo que es la verdad, lo que es la honestidad, lo que es lo bueno. Porque en ese aspecto Dios quiere lo bueno. Entonces, y que lo bueno es la felicidad para todos los seres humanos, no lo malo. Para eso uno tiene que saber muy bien dónde está parado para poder construir algo para el futuro. Es interesante que ellos, lo que tú decías, ¿cierto? Les cuesta mucho, ellos no aceptan bajo ninguna circunstancia, la verdad, que algo de lo que enseñan sea cuestionado, porque tú automáticamente pasas a ser considerado como un peligro dentro de la congregación y finalmente termina siendo considerado como un apóstata. Pero yo aquí justamente tenía algo guardado, que lo tengo hace mucho tiempo, y que está basado en una de las revistas que ellos publicaron años atrás, que es una revista de circulación pública, porque ellos la distribuyen, la revista Despertar, que antes la distribuían, ¿te acuerdas? Bimensual, dos números al mes, después dejaron en una y ahora creo que están en una cada 3 meses. Sí, que ya el negocio editorial se fue a la espalda, así claro. Que ahora está el negocio digital. Exactamente. Y la página de descargar. Y para todos los testigos y no testigos, o los que tengan algún grado de simpatía con los testigos de Jehová, lo que mencionaba esa revista es bien interesante. Yo voy a leer ahí un extracto respecto de que por qué nosotros nos sentimos con el derecho a hacer cuestionamientos, a hacer análisis, a hacer crítica, porque ellos mismos lo dijeron. Ellos mismos, y tú acabas de decirlo hace un rato, esto de medir, ¿no es cierto?, a todas las regiones, pongámosle una hora, a ver si entran. Bueno, aquí la revista Despertar del 22 de agosto del año 84 decía: cualquier organización que afirme ser el camino de la salvación para millones debe estar dispuesta a someterse a escrutinio y crítica. Pero eso ustedes lo dicen para los demás, pero ustedes no la aceptan. Y mencionaba el texto de base ahí, que siempre le ponen un texto que se acomoda a lo que ellos quieren decir. Lucas 8:17, pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Hoy día han estado saliendo una infinidad de cosas a la luz respecto de la organización. Ahora, que ellos se esfuercen a como dé lugar para mantenerlo oculto es una cosa, pero lamentablemente existe hoy día esto que acabamos de comentar, por el tema digital, la información, la rapidez, el internet, cosa que cuando nosotros comenzamos a estudiar no teníamos a mano eso, no teníamos cómo investigar o contrastar información. En cambio hoy día sí, hoy día publican algo y nosotros vamos y repasamos información que han publicado por décadas y nos damos cuenta de, claro, cómo manipulan, ¿no es cierto?, la información, la van acomodando a los tiempos. Esto por poner un ejemplo de la generación que no pasará, ¿no es cierto?, cuántas veces, más de 8 veces, le han dado una interpretación distinta. Así que hay muchos temas que hablar sobre la organización de los testigos de Jehová. Vamos en otro video, quizás vamos a abordar algunos temas puntuales, ¿no es cierto? Hoy día simplemente queríamos contar un poco también tu experiencia, ¿no es cierto?, de lo que ha sido dentro de
de los testigos de Jehová, el haber conocido esta organización, y ahí nos hicimos amigos y hemos seguido siendo amigos, y yo pienso, vamos a seguir siendo amigos, pase lo que pase, así nos vengan todo el grupo de ancianos encima a buscarnos claro. y nos lleven a colgar en la plaza pública, porque hoy día, gracias a Dios que no existe la Inquisición, porque todos los que discrepan podrían haberse ido a la hoguera. A la hoguera, literalmente. Y yo quería agregar, para que no se me, dentro de este tiempo reducido que tenemos, primeramente que existe esta crítica, esta visión, no va quizá para usted que es testigo en forma honesta. ¿Ah? Hay personas buenas también dentro de esta organización, como toda organización, hay personas honestas, buenas, que lo hacen de corazón, que lo hacen bien intencionadas, que para mí me gustó es un reflejo de una oveja. ¿Ah? Pero quiero apuntar, y por lo menos lo quiero a nivel, no sé si comparto mi opinión, pero a nivel de dirigencia, a nivel de líderes, entre comillas, líderes, por el líder, o sea, para mi gusto, alguien positivo, que lidera algo beneficioso. Estos pastores, que no son nada pastores muy buenos, que lideran desde Estados Unidos, que el cuerpo gobernante con todas sus ramas después, están haciendo mucho daño. Y por lo menos mi crítica va directamente a esta gente que está liderando, que tiene autoridad. Que la verdad, tal como los fariseos, los saduceos, los escribas en un momento dado, Jesús los criticó fuertemente a ellos. Yo creo que también nosotros como cristianos también podemos hacer exactamente lo mismo. No podemos permitir que más personas religiosas hagan daño a las personas que bien intencionadas están. Entonces, esto no es un mensaje hacia usted quizás en forma sincera. Investigue, analice. No solamente hemos investigado por información que hemos recogido en las mismas publicaciones de los testigos de Jehová, nosotros mismos hemos vivido situaciones y conocemos de primera mano porque las vivimos adentro, no nos van a contar. Y somos personas que adentro de esta organización tuvimos muchas responsabilidades por largos años. ¿Ah? Y por lo tanto, no un tema que nosotros se nos ocurrió y dijeron, no, vamos a criticar acá porque estamos disconformes, nos dieron algo, no, sino aplicamos la misma regla que ellos nos enseñaron vez tras vez, que siguen enseñando en las reuniones, que siguen predicando y enseñando, que es estudiar, investigar y rechazar lo que es incorrecto. Bueno, nosotros además rechazamos lo que es incorrecto y hay muchas pruebas, hay mucha evidencia de que ellos están haciendo lo incorrecto. Por lo tanto, no vamos a ser cómplices. Si nos quedamos callados, quedaríamos cómplices de la mugre que están haciendo. Y en ese aspecto, por eso yo en ese aspecto comparto lo que establece mi amigo Carlos, porque nos conocemos y queremos defender lo que es correcto. Y para defender lo que es correcto, hay que, de alguna manera, apuntar a hacer y revisar donde uno está. Y aquí caiga quien caiga. Y la verdad, no queremos apuntar a gente bien intencionada, que son los menos. Hay mucha gente que va a esas reuniones con buena intención, no investiga más allá, dice amén nomás, así sea, que significa amén. Pero nosotros tenemos otra visión porque sabemos lo que estamos hablando, y ojalá que usted se dé cuenta y haga algo que no le gusta a nadie que no tenga la verdad. Pregúntele, ¿ah? Inquiérala. ¿Ah? Decir, bueno, ¿y por qué dice usted eso? No, porque se me ocurrió, porque lo leí ahí, porque el gobernante me está diciendo. No, pero ¿por qué? ¿Qué fundamento hay? Y podemos decir que muchas cosas son antibíblicas y anticristianas que están enseñando. Y eso es importante no apoyarla. Entonces, insisto, con la misma vara que se medirá, si ellos están diciendo que son realmente representantes de Dios, Dios quiere lo mejor, y Dios quiere lo mejor, quiere la felicidad para uno, entonces sustenten también con su palabra, que hasta el momento nosotros por algo no han hablado con nosotros más allá, porque no tienen la autoridad para criticar. Exactamente. Así que dirigido a dos grupos entonces, ¿ah? A los que lideran allá en lo alto, ¿no es cierto? Y a estos que yo llamo
de alguna manera son títeres, que son los que dirigen las congregaciones a niveles locales, ¿no es cierto? Y que obviamente ellos también van repitiendo, y a muchos de ellos les encanta también la sensación de poder que le entrega sobre el grupo que dirigen el estar en esa posición. Y a los testigos normales, ¿no es cierto?, testigos de a pie, que por favor investiguen, que averigüen, que se informen más, que estudien la Biblia, porque lamentablemente no se estudia la Biblia. Se estudian las revistas, se estudian los folletos, se estudian los tratados, cualquier otra información, pero menos específicamente la Biblia. Así que, amigos, ha sido un placer. Te agradezco, amigo mío, haber estado en esta ocasión, y en otra ocasión vamos a abordar algún temita por ahí de interés que sea, digamos, para la comunidad en general también, no solo para los testigos, sino para aquellos que pudieran entrar eventualmente en contacto con ellos. Un placer y nos vemos en un próximo video. Nos vemos.